todo el tiempo. Ya cuando uno recibe este tipo de ministración en la presencia de Dios, uno dice, ya para qué me subo a predicar. Ya Dios lo hizo todo, pero tenemos una responsabilidad delante de Dios de capacitar a la iglesia, para que así pueda llegar al alcance ilimitado de la voluntad de Dios para su vida. Amén. Un honor estar con ustedes, me gozo, me alegro, disfruto, me deleito junto con ustedes al danzar, al cantar, al adorar a Dios. Es un honor ser el pastor de la Iglesia del Señor en Nuevo Laredo. Bueno, pues estamos con nuestro segundo tema de la serie La Biblia, roca de seguridad para el porvenir. Y la semana pasada aprendimos que podemos confiar en la Biblia. Y podemos confiar en la Biblia porque sin duda alguna es la palabra de Dios. Amén. Y si usted quiere recordar la enseñanza, o por alguna razón no pudiste venir al servicio dominical anterior y te gustaría escuchar la predicación o recomendarla a algún familiar o hacérsela llegar a algún amigo, entonces quiero pedirte que nos puedas accesar a nuestro sitio. Si usted es un youtuber, ¿sí sabe qué es un youtuber? Algo que le gusta seguir en YouTube. Entonces nuestra página, bueno, ahorita está la de Facebook, ahí está, facebook.com/LeedsN-Laredo. Amén. Ahí puede usted volver a escuchar la enseñanza, o también en nuestro sitio de YouTube, Leeds Laredo. Amén. Bueno, por el momento la predicación anterior no estaba, pero si usted incluso quiere ver las enseñanzas anteriores, las series anteriores, ahí lo puede ver. Amén. Hoy veremos el tema, ¿cómo nos cambia la Biblia? Dile al de tu lado, ¿cómo nos cambia la Biblia? Vamos a ver lo que hace en el interior de nuestras vidas para después expresarse exteriormente. La Biblia, una vez más, no es cualquier otro libro. Por eso, la mayor parte de las Biblias dice así, Santa Biblia. No dice la Biblia, generalmente dice Santa Biblia. Y desde el nombre está diciendo que no es cualquier libro. La palabra santo significa separado de lo común. ¿Qué significa santo? Separado de lo común y alejado de todo lo que contamina. Entonces fíjese cómo no es cualquier libro. Nosotros hemos visto que hay algunos libros que influyen para mal. Hay libros que realmente influyen a la gente a conducirse de mala manera. Pero la Biblia nunca te va a motivar, nunca te va a llevar a que tomes decisiones que atenten contra tu vida, que atenten contra los planes y propósitos de tu familia y de tu servicio a Dios. Entonces, por principio de cuenta, la Biblia es santa, apartada de lo común y nunca te contaminará para mal. Amén. La Biblia tiene poder sobrenatural para cambiar vidas permanentemente. Ojo lo que estoy diciendo. No es parcial, es totalmente y afecta, influye todo tu ser, espíritu, alma y cuerpo. Esto es lo que lo hace único y diferente también. No es un libro cualquiera que solamente te puede manejar la psicología y te terapea tus pensamientos y tus emociones. Este tiene la capacidad de influir tu cuerpo, de influir tu alma y de influir tu espíritu. Que esa es la diferencia y que la hace única de diferentes libros. Tú puedes leer una novela muy bonita, de mucho drama, y puedes llorar leyéndola, pero dile a tu lado, pero ¿en qué te cambió? ¿En qué te influyó para cambiar? ¿Cierto? Entonces, una vez más, el libro, la Biblia, tiene el poder sobrenatural para cambiar vidas permanentemente. Ningún otro libro lo tiene. Pudiera alguno decir, bueno, pastor, ¿y qué diferencia hay si es tinta impresa en hojas de papel como cualquier otro libro? Bueno, en ese sentido, en la cuestión material, no me estoy refiriendo a que es diferente. ¿A qué me refiero que es diferente? Que la Biblia es más que palabras impresas y más que ideas humanas. La Biblia tiene el poder de cambiar nuestras vidas. Y la razón es porque es la verdad de Dios absoluta y eterna. Amén. La palabra de Dios es lo más poderoso que hay en el universo y en la naturaleza.
Nosotros cuando vemos los percances, nosotros cuando vemos cómo el medio ambiente se torna muy fuerte, muy rudo, hay expresiones que dicen, ¿quién puede contra la fuerza de la naturaleza? Y dile al de tu lado, yo conozco uno que puede contra la fuerza de la naturaleza. Y eso se llama Jesucristo. Amén. La Biblia dice que el universo y la naturaleza fue creada por la palabra de Dios. Dios nos dio el universo por medio de su palabra. Tú lees desde el origen del Génesis, y desde el origen del Génesis dice, y habló Dios y fue hecho, y habló Dios y fue hecho, y dijo Dios y se hizo, y dijo Dios y se hizo. ¿Cierto o no es cierto? Y se hizo la luz, porque Dios lo dijo. ¿Cierto? Se hizo la tierra y las aguas, porque Dios lo dijo. Toda la creación, toda la naturaleza, todo el universo fue hecho por la palabra de Dios. Cuando Dios habla, entonces sucede, ¿cierto? Entonces Dios creó todo, y cuando Dios creó a la humanidad dijo que se crea el más guapo del mundo, y en 20 de marzo de 1977 lo dijo y lo creó. ¿Alguien de aquí es del 20 de marzo de 1977? ¡Ah, soy yo, ¿verdad? ¿Y verdad que sí? Ok, la Biblia dice esto en Salmos 36:6. Lea conmigo. El Señor tan solo habló y los cielos fueron creados. Sopló la palabra y nacieron todas las estrellas. Ya vimos entonces que la Biblia lo dice, pero aún Jesús también dijo que sus palabras eran más que palabras. Sus palabras son espíritu de vida. Dile a tu lado, espíritu de vida. La Biblia dice esto en Juan 6:63. Lea conmigo. Las palabras que les he hablado son espíritu y son verdad. Amén. Es decir, cuando Jesús habla no son meras palabras. Dice que por principio de cuentas su palabra es vida, vida espiritual. Cuando hablamos de la palabra vida, el origen de esta palabra viene del griego zoe. ¿Del griego qué? Zoe. De donde provienen las palabras zoológico. ¿Y sabes qué significa zoológico o zoología? El estudio de la vida animal. ¿De qué? De la vida. De ahí viene. Por eso la palabra de Dios, cuando dice que es vida, está hablando que la palabra de Dios es vida, y como tiene vida, tiene la capacidad de transmitir vida y de dar vida. En otras palabras, la palabra de Dios tiene el poder de transformar tu vida, de transformar tu familia, de transformar tu historia, de transformar la sociedad. Puede hacer que lo imposible suceda en la persona. Amén. Así tiene esta capacidad. Pero no solamente lo habla Jesús, también el escritor de Hebreos lo narra de esta manera en Hebreos 4:12. Él dice, la palabra de Dios es viva y poderosa. Amén. La palabra de Dios es vida y da vida. Y cuando dice que la palabra de Dios es poderosa, esta palabra poderosa viene del griego que significa energos. En otras palabras, de ahí surge la palabra energía. Y la energía es la capacidad que se da para poder hacer algo. En otras palabras, cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva y poderosa, significa que la palabra de Dios no solo te da vida, te capacita para poder hacer lo que en ella dice. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, puede cambiar cosas que tú no puedes cambiar por ti mismo. Un gran hombre de Dios llamado Moody dijo esto. Lea conmigo en pantalla. La Biblia no fue dada para aumentar nuestro conocimiento. La Biblia fue dada para cambiar nuestras vidas. Esta palabra tiene el poder de transformar vidas. Voltea con el a tu lado y dile, ¿te hace falta? Pastor, que Dios cambie a mi marido. Voltea con el de a tu lado y dile, si lo va a cambiar, ¿cómo te va a cambiar a ti? Una buena oración de nosotros cuando queremos que alguien cambie no es cámbialo, Señor,
es, Señor, que conozca tu palabra para que sea transformado por ella. ¿Alguien está aquí conmigo? Le voy a dar un tip del tamaño de la paz del mundo. Todo el mundo tiene deseos. Todo el mundo tiene deseos de que las cosas en casa cambien, la economía cambie, que los hijos cambien, que la sociedad cambie. Todo el mundo tenemos ese deseo. Pero ese deseo está basado en lo que otros hagan o dejen de hacer. Ese deseo tú lo fundamentas en que otros cambien, en que otros hagan o dejen de hacer. ¿Cuándo va a estar bien mi casa? Cuando mi marido cambie. ¿Cuándo va a estar bien mi familia? Cuando mis hijos me obedezcan. ¿Alguien está entendiendo esto? Y cuando tu marido sigue siendo igual y cuando tus hijos no cambian, la persona que tiene ese deseo, dile a tu lado, prepárate porque te vas a amargar, te vas a resentir, te vas a desilusionar y te vas al hoyo, dile, y te vas directo al hoyo. Pero cuando tú quieres que las cosas cambien, entonces la Biblia te dice, a ti, según el rol que tú desempeñas, es lo que tienes que hacer. Y los momentos difíciles que estás viviendo ahorita es el momento ideal para que hagas lo que te corresponde hacer a ti. Pastor, pero es que tú no conoces, mira, no lo conozco, pero sí sé lo que la Biblia dice que tú tienes que hacer. ¿Alguien está entendiendo esto? Por eso esta Biblia transforma vidas. Pastor, pero usted no conoce a fulanito, es esto, aquello, y culebras y pestes salen de esa persona. Y le digo, tienes razón, quizá lo es, pero tú estás haciendo lo que Dios te pide a ti que hagas. Y si no, este es el momento ideal para que tú hagas lo que la Biblia dice que tú hagas. Y si esto va a cambiar, al primero que va a cambiar es a ti. Amén. Y entonces tú dices, tengo una meta clara que hacer. Yo ya no voy a vivir de deseos ni de sueños. Yo voy a vivir para hacer lo que Dios me pide a mí que yo tengo que hacer. Así es que voltea con el de tu lado y dile, ponte a hacer lo que te toca hacer. Y ya deja de culparme. Deja de culpar a tus padres. Deja de culpar a tu cónyuge. Deja de culpar a tus hijos. Deja que la Biblia te transforme a ti. ¿No le estás diciendo? Dígale, deja que la Biblia te transforme a ti. Amén. Y uno dice, bueno, pastor, ok, la Biblia me cambia, pero ¿cómo me va a cambiar la palabra de Dios? Déjame decirte algunas maneras de cómo la palabra de Dios cambia. Y lo primero que quiero que aprendas, que la Biblia de Dios transforma, va a transformar tu vida para santificarte. Dile al de a tu lado, santificación. Efesios 5, 25, 26 dice de la siguiente manera. Escuche lo que dice y lea conmigo en pantalla. Cristo amó a la iglesia y se entregó por ella para hacerla santa. Él la purificó. ¿Cómo? Él la purificó lavándola con agua mediante la palabra de Dios. ¿Qué se está diciendo este verso de que nos limpia? Escucha, cuando tomas la palabra y llenas tus pensamientos con ella, tu mente se lava. Tú y yo constantemente estamos siendo bombardeados con malas conversaciones. Tú y yo estamos constantemente bombardeados con malas expresiones. Tú y yo constantemente estamos en difíciles situaciones emocionales, familiares, laborales. ¿Ok? La Biblia, cuando la tomas, te limpia de esa suciedad, te limpia de esa basura, te limpia de lo malo, de la vergüenza, del pecado, de la incredulidad. Esto hace la palabra de Dios, me limpia el interior. Se trata de una limpieza espiritual. Cuando tú empiezas a leer la Biblia, te estás dando cuenta entonces que muchos de tus pensamientos no son propios, no son correctos, son inmorales, no es lo que agrada a Dios. Y cada vez que leas la Biblia, entonces esos pensamientos se van, porque la palabra de Dios los está lavando como si fuera agua. Amén. Y uno podría decir, bueno, pastor, ¿y para qué nos limpia la palabra de Dios? Porque si tú no limpias tu mente, no limpias tus pensamientos, no limpias tus emociones, no limpias tu voluntad, tú nunca vas a poder llegar a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. Y muchos de nosotros constantemente esa es nuestra petición y constantemente esa es nuestra lucha. Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero muchas veces por no limpiar tus ojos, tus oídos, tus pensamientos y tus emociones, no puede entrar
para que tú la conozcas. Fíjate cómo lo dice el escritor de Romanos, capítulo número 12, versículo 2. Lea conmigo en pantalla. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Alguien está entendiendo esto conmigo? ¿Quieres conocer la buena y agradable, perfecta voluntad de Dios? La palabra de Dios te tiene que limpiar para que entonces tú la conozcas. ¿Amén? Otra vez se lo vuelvo a decir. Mientras tú tengas un mal pensar, mientras tú tengas un mal sentir, mientras tú tengas un mal actuar, eso estorba, ensucia, contamina, y tú nunca vas a poder conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios para tu vida. ¿Para quién? Diga conmigo, para mi vida. Y otra vez te lo vuelvo a decir. Por eso es que muchas veces la gente no puede llegar al plan y propósito de Dios para su vida, porque sigue descansando su responsabilidad en los demás. Entonces, yo voy a ser feliz si mi esposa cambia. Yo voy a ser feliz si mis hijos cambian. Yo voy a ser feliz si mis padres cambian. Dile a tu lado, no, te equivocas. Tú vas a conocer la buena, agradable y perfecta voluntad de Dios a tu vida hasta que te quites esos malos pensamientos, hasta que te quites esos malos sentimientos, hasta que los deseches. ¿Y qué va a desecharlo? La palabra de Dios. ¿La qué? La palabra de Dios. Somos santificados y transformados al permitir que nuestro entendimiento sea renovado por la palabra de Dios. Al hacerlo, entendemos la voluntad de Dios, la abrazamos y decimos, cuán buena, agradable y perfecta es la voluntad de Dios para mi vida. ¿Alguien está entendiendo esto? ¿Cómo me transforma la Biblia? Segundo, activa mi fe. ¿Qué va a hacer la Biblia? Cuando tú recibes a Cristo como Señor y Salvador, cuando te arrepientas de tus pecados, la Biblia dice que desde ese momento tienes una medida de fe. Dile a tu lado, tú tienes fe. Si tú de repente te dejas engañar y las circunstancias te hablan y te dicen, tú no tienes fe, dile a ese pensamiento y ese sentimiento, eres un mentiroso. A mí no me vengas con esas ideas, porque la Biblia no dice eso. La Biblia dice que todos aquellos que estamos en Cristo tenemos una porción y una medida de fe. Amén. Así es que voltea con la de tu lado y dile, ¿tienes fe? Pero ¿cómo se activa la fe? Dile, ¿cómo se activa la fe? Yo sé que tengo fe, pero ¿cómo esa fe la he hecho andar? ¿Cómo a esa fe le pongo patitas para que se ponga en práctica? Y eso es precisamente fe. La fe te da confianza. Y la fe es la palabra activada. ¿Y qué va a activar esa fe? La palabra de Dios. La Biblia dice esto en Romanos 10:17. Escuche, la fe viene como resultado de oír el mensaje. Y el mensaje que se oye es la palabra de Cristo. ¿Qué va a activar la fe que Dios ha puesto en tu corazón? La palabra de Dios. Tú tienes fe y esa fe fue dada por Dios. Y esa fe es lo que Dios quiere usar. La misma fe que tú tienes para creer que Dios me usa a mí, es la misma fe que tú tienes para que Dios te use a ti. Alguien tuvo que decir amén ahí. Es la misma fe. La misma fe que Dios ha puesto en aquellos hombres, grandes siervos de Dios, es la misma fe que Dios ha puesto en tu corazón. Y esa fe que esa persona le creyó a Dios para hacer grandes proezas en su nombre, es la misma fe que está en tu corazón. Nada más que quizá no ha sido activada porque quizá no hayas escuchado constantemente la palabra de Dios. Así es que dile al de a tu lado, así te transforma la palabra de Dios y te lleva a ser un hombre de fe, un hombre a confiar que lo que dice que Él va a hacer contigo, lo hará. Amén. Esta es la diferencia entre la Biblia y libros de autoayuda. Los libros de autoayuda suelen decir buenas cosas. Los libros de autoayuda te pueden decir lo que hay que hacer, solo que no te dan el poder para hacerlo. Pero la palabra de Dios no solo te dice qué hacer, te da el poder para hacerlo y mantenerte. ¿Por qué? Porque aumenta tu fe. Diga, wow.
No solo me dice lo que tengo que hacer, me da el poder para hacerlo. ¿Cierto? Miren, un día le dije a Dios, yo quiero casarme, pero tengo un sueño para casarme. Yo quiero que mi esposa tenga la boda que ella sueña y anhela. Señor, el recurso no lo tengo, pero yo tengo la fe que tu palabra dice que todo lo que te pidamos conforme a tu voluntad, tú lo harás. Y yo sé que tu voluntad es que no me esté quemando, sino que me case. El que entendió, entendió. Y le dije a Dios, Señor, dale la boda que anhela mi esposa, mi futura esposa. Y de repente una voz me dijo, no, no se la voy a dar solo a ella, te la voy a dar a ti. No, pues así está mejor, Señor. Perfecto. ¿Y con qué ojos, divina tuerta? Yo ganaba 100 pesos a la semana. Y de repente cuando yo estoy meditando, Dios pone en mi corazón, mi Dios pues suplirá todas las cosas conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús. Amén. Me siento con mi esposa, mi novia, mi prometida, y le digo, vamos a ¿qué tipo de boda quieres? Y nos sentamos, 500 invitados. Y tuvimos que ser elitistas, discúlpenme por favor. 500 invitados. Queremos mesas redondas, manteles blancos, cubremanteles color vino. Queremos las sillas con sus cubiertas y con un moño color vino también. Queremos en el centro unas flores llamadas lilies, color vino con blanco. Queremos una comida de 4 tiempos, entrada, sopa, plato fuerte y postre. Y todo en loza. No queremos desechable, todo en loza, y queremos cubiertos, y también queremos vasos de cristal con cubos de hielo cristal, no del que se vende de máquina, sino de los cubos cuadrados que conforme se van derritiendo no pierden la forma y parecen cristales. Queremos agua de limón con chía, queremos pasta, queremos este tipo de carne. Queremos que el auditorio donde nos casemos, el auditorio del apóstol Jesse, un auditorio aproximadamente 5,000 personas, llénalo de flores. Y queremos que nos case el apóstol Jesse y que nos case nuestro pastor. Y Señor, quiero subir a la cima del cielo a mi esposa y después bajarla al mar. ¿Es en serio? Señor, dame una luna de miel en donde primero nos vayamos a las montañas y después bajemos al mar. Daisy, tú y yo no le vamos a pedir a nadie nada. Que Dios provea a la gente. Y cuando la gente venga y nos diga, ¿qué quiere, pastor? En este caso el hermano, ¿qué quieres, hermano? Nosotros le diremos, a nadie le pedimos nada. Y Dios suplió todo. ¿Por qué? Porque hubo una palabra que activó mi fe. Así es que dile a tu lado, si tú no tienes lo que hasta hoy porque no estás en la voluntad de Dios, es porque no has escuchado la palabra de Dios. ¿A dónde quieres ir de luna de miel? Me quiero ir a Costa Rica, pastor. Me preguntó el apóstol Jesse. ¿No quiere nada le dijo a mi esposa? Dice, pastor. Fuimos, no le sacaron, mi esposa no pudo sacar el pasaporte. Investigamos y en Huatulco, Oaxaca. Ahí está la montaña y el mar. Y el apóstol Jesse me dice, ve con fulanito de tal, él tiene una agencia de viajes y le dices que vas de parte mía y le dices a dónde quieres ir. Ni a él le cobraron, ni a mí me cobraron. Y nos dieron la suite más alta en una montaña en donde el carrito tenía que subirnos. En el penthouse viendo el mar. Nadie nos interrumpió, bendito sea el Señor. Aleluya. Cuando comenzamos aquí, estamos rentando, primero ya estamos en casa, la casa se llenó, tuvimos que trasladarnos a un lugar. Y el lugar nos cobraban 600 pesos por reunión. Y les dije a la iglesia, hermanos, vamos a hacer una ofrenda para la renta de este lugar. Nunca se juntaron los 600 pesos. Pero yo sentía de Dios que me dijo, muévete de este lugar. Cámbiate a un lugar donde puedes hacer uso de él todos los días. Y empecé a pedirle a Dios, porque Él fue el que puso en mí esa fe. Y cuando llego a este lugar, digo, este es. En este lugar empezamos pagando 5,000 pesos. Y yo, Señor,
Pues si allá eran 600, sí. ¿Cómo que aquí? Muévete en fe. Yo te suplo. No teníamos sillas, no teníamos bocinas, no teníamos nada. Y cuando rentamos este lugar, el Señor me dijo, 3 meses no me pagas y haz con él lo que quieras. Aleluya. Hermanos, vamos a rentar este lugar, gloria a Dios. Vamos a hacer una ofrenda especial de renta. Hasta ahorita, hermano, que se tienen que juntar aproximadamente 1,000 a 1,500 pesos por semana, no se juntan. Dile a tu lado, ¿qué pasó, brother? Da para la renta. Pero mire lo que Dios puede hacer, porque hay algo que activa nuestra fe. Amén. Ahora escuche, no solo activa mi fe, la Biblia me ayuda a crecer. Diga conmigo, me ayuda a crecer. ¿Y sabe qué significa crecer? Aumentar, ensanchar, mejorar y multiplicar. Ese nomás con los casados. Amén. Ahora escuche, Hechos 20:32. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con los santificados. Edificar implica ayudarnos a estar de pie. Nos ayuda no solo a estar firmes y estar de pie, nos ayuda a crecer, nos ayuda a ser mejores y firmes en la fe. Eso significa sobreedificar. Escuche lo que le voy a decir. Hay personas que constantemente usan expresiones desanimosas. Tú las escuchas y muy negativos en la forma en que hablan. Tú los escuchas pesimistas. El común denominador de estas personas que son así es no leen la palabra de Dios. Cuando usted se encuentra con personas de este tipo y te hablan pesimista, negativamente, y te hablan muy desanimadas, hazles esta pregunta y dile, hermano, ¿y cómo está su lectura de la Biblia? Ponle a cabo, ¿sí que estoy mal? Pues por eso. ¿Cierto o no? Así es que voltea al de tu lado y dile, no vayas siendo tú. Segunda de Timoteo 3 del 16 al 17, fíjese, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Aleluya. Escuche, según este texto, dice que es buena, es útil para enseñar, redarguir, corregir y para instruir. Y aquí se rompe la frase muy trillada, la frase que se usa para el pretexto ideal de, es que a mí nadie me enseñó. A ver, voltea cuánto le dice, es que a mí nadie me enseñó a ser papá. Dígale, es que, ya ves, a nadie le enseñan a ser mamá. Es que a uno no le enseñan. Dile a tu lado, aquí se rompe esa frase trillada. Aquí dice, la palabra es útil y te enseña. Así es que si alguno de ustedes no ha aprendido a actuar conforme a la voluntad de Dios en alguna área de su vida, la respuesta es fácil. ¿Estás leyendo la Biblia? Porque ahí deja claramente lo que cada uno tiene que hacer de acuerdo a su rol. ¿Alguien está conmigo? Entonces quiero hacerle una pregunta. ¿Quieres mejorar en tu rol que te toca hacer? Lee la Biblia. Enseña, dice que es enseñar. ¿Sabe qué significa enseñar? Dios mostrándonos el camino para caminar. Eso es enseñar. Reprender. ¿Qué es reprender? Cuando Dios me muestra cómo me salí del camino y me caí en un hoyo. ¿Y qué es corregir? Es la forma en que te enseña a salir del hoyo y te vuelve al camino correcto. ¿Y qué es instruir? Es como me quedo en el camino y no caigo en el hoyo de nuevo. Así es que dile al de a tu lado, ya salte del hoyo. Hay una canción en el mundo que dice, sacaremos quién sabe quién de la barranca.
El que entendió, entendió. Número 4, la Biblia le da luz y entendimiento a mi mente. Diga conmigo, la Biblia le da luz y entendimiento a mi mente. Este está increíble. ¿Cómo es que da luz la Biblia? ¿Cómo podemos llegar a tener luz o entendimiento de la Biblia? Escuche, la forma en que la palabra de Dios hace esto está en Salmos 119, 99. Escuche cómo dice: tengo más discernimiento que todos mis maestros, porque medito en sus estatutos. Quiero hacer una diferencia entre revelation e illumination. La revelación de Dios ya ha sido dada, y la revelación de Dios es su palabra. Tú ya no necesitas pedirle a Dios, Señor, revélame. No te va a revelar nada, te va a decir, lee la Biblia, por favor. La revelación de la Biblia ya está, toda, ya nos ha sido entregada. Lo que te hace falta es que Dios la ilumine para que la puedas entender. ¿Has visto esas caricaturas que de repente alguien está así y se le prende el floquito? ¡Pling! Eso es iluminación. La revelación ya está. Tú lo que necesitas es iluminación. ¿Y sabes cuándo Dios te va a iluminar? Cuando meditas en su palabra. Y la meditación, entonces, tú dices, déjame pongo mi mente en blanco. Me hace falta una postura de mirada al sol. No tienes que poner la mente en blanco ni nada de eso. Eso es nueva era, eso es yoga, eso no proviene de Dios. La meditación que Dios aprueba es la meditación bíblica. ¿En dónde debe estar meditando? En la palabra de Dios. Amados hermanos, por favor. El 99% de los conflictos tiene que ver en dónde meditas. Y la mayoría de ellos medita en los problemas, medita en la carencia, medita en el problema y se le olvida meditar en la palabra de Dios. Dile a tu lado, ¿tú en qué meditas cuando tienes broncas? ¿En la palabra o en los problemas? ¿Alguien está entendiendo esto? La meditación bíblica es la clave para que tengas luz. La meditación es concentrarte en lo escrito por la palabra de Dios. Amén. Cuando sumerjas tus pensamientos en la palabra, se enciende la luz. Salmo 119, 105 dice, tu palabra es una lámpara a mis pies. ¿Qué es la palabra? La lámpara. Ya está, tienes la lámpara. Aquí está la lámpara, tómala. ¿Qué le hace falta a esa lámpara para que funcione correctamente? ¿Qué le hace falta? Que esté encendida, luz. Es la luz que ilumina mi camino. Él enciende la lámpara para que podamos tener dirección en nuestras vidas. Si tú te empiezas a sumergir en esto, de repente vas a leer una palabra que dices, esto ya lo había leído y yo hoy lo entiendo. Cuando usted escucha predicar a un gran hombre y de repente dice, ¿y este de dónde sacó tantas cosas? Si yo hasta lo había leído. Mira este. Y de tu lado, illumination. Meditó en ella. No solo la leyó, meditó. Amén. 5. La palabra de Dios me transforma y transforma mi ánimo. ¿Y transforma qué? Tú y yo, en cierto momento de la vida, vamos a enfrentar desánimo. Y de seguro pensarás, necesito un descanso para pensar bien. Necesito un descanso de mi cónyuge. Necesito un descanso de la iglesia y mi grupo familiar. Necesito pensar bien las cosas. Así es que de aquí en adelante voy a dejar la iglesia un ratito. No, sigo creyendo en Dios, hermano, de veras. Pero ahorita me voy a ir de la iglesia un poquito y me voy a ir del grupo familiar. Es porque necesito descansar. Necesito un descanso de mi servicio porque ahorita necesito descansar de mi servicio. Dile al de tu lado, no. Dile, no. Lo que necesitas es descanso en la Biblia.
¿Allá nadie dijo amén o qué? Y no necesariamente que la leas en la noche y dices, hoy estoy descansando en la Biblia, pastor. No, y hasta la estás babeando, camarada. Romanos 15:4, fíjese lo que dice. De hecho, fíjense, todo lo que se escribió en el pasado, se escribió para enseñarnos a fin de que, alentados por las Escrituras, ¿cómo dice? Alentados por las Escrituras, perseveremos en mantener nuestra esperanza. Dile de todo, ¿qué descansito ni qué descansito? Usted lo que necesita es leer la Biblia, descansa en la Biblia y dice, vámonos, va para arriba. ¿Cierto o no es cierto? Si dice así, alentados por las Escrituras, perseveremos, continuemos, sigamos. Dile a tu lado, a rajarse a su rancho. Así dile, a rajarse a su rancho. Todos los días necesitas pasar un poco de tiempo a solas con la palabra de Dios. Leerla, meditarla, orarla. La palabra de Dios tiene la intención de darte esperanza. Si estás desalentado y has perdido la esperanza, eso dice una sola cosa: necesitas conectarte con este libro. Como Dios me ha hablado estos últimos días. Y Dios me ha dicho, yo voy a hacer grandes cosas con esta iglesia. ¿Y sabe qué me dijo? Guarda tu corazón y no digas que fuiste tú. Y no diga esta iglesia que fue su trabajo y su esfuerzo, fui yo, porque los más indignos son ustedes, los más pequeños son ustedes, y lo que voy a hacer, lo voy a hacer yo. Así es que guarda tu corazón del orgullo y de la vanidad. Aleluya, aleluya, Señor. Tú hablas. Si tú lo vas a hacer, hazlo. Y guarda mi corazón. Y Dios me dijo, ¿y si tú no entras en esto, qué voy a hacer? Y si lo que voy a hacer implica que tú no estés. Señor, yo dejé todo en el Distrito Federal, dejé a mi familia, dejé mis amigos, dejé el trabajo de allá, y tú me dices que no voy a entrar. ¿Y sabes qué le dije? Yo soy como Moisés. Si yo no entro, que se haga tu voluntad. Y si yo nada más miro de lejitos, miraré de lejos. ¿Y sabes cuál fue la illumination y revelation? Moisés no entró a la tierra prometida, pero me lo llevé completito para el cielo. ¡Aleluya! Así es que, Señor, pues si no entro a la tierra prometida, tu designio tendrás. Pero como Moisés, voy al cielo y esa es mi recompensa. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Fíjese cómo entonces la Biblia te ayuda a perseverar. Así es que de tu lado, ¿cuál desánimo, brother? Deja tus excusas y pretextos. Así dile, ¿cuál desánimo? Deja tus excusas y tus pretextos. Aliéntate y échale ganas. Amén. Todos los días. Y finalmente, escucha, libera tu potencial. ¿Cómo te transforma la Biblia? Libera tu potencial. Y esto es muy importante porque solo Dios, tu Creador, conoce tu potencial plenamente. Solo Dios sabe lo que eres realmente capaz de hacer en Él. Así que tienes que pasar tiempo con la palabra de Dios para salir de las cajas y etiquetas donde otras personas, el diablo y aún tú te has encerrado. Recuerdo una vez que a mí muchas veces un familiar me decía, tú de perico perro no vas a pasar. Y era constantemente un bombardeo, tú de perico perro no vas a pasar. ¿Y sabe qué significa perico perro? Mediocridad intelectual, mediocridad académica, mediocridad financiera, mediocridad en lo cultural. Eso significa. Esa persona ya partió con el Señor, pero fue el primer titulado profesional de mi familia. Alguien tuvo que haber dicho, gloria a Dios, pastor. Me animan sus amenes. Soy el único que estoy casado bien y que el divorcio no está en mi diccionario. Y tengo 2 carreras profesionales. Porque Dios me dijo, tú en mis manos, eres un instrumento útil y yo te voy a capacitar. Abrir de tu lado. Cuando te dicen, hermano, ayúdeme. No, fíjese que todavía no,
Ponga aquel es el bueno, él tiene más tiempo que yo, él tiene más experiencia que yo, él está más guapo que usted. Si usted me dice, pastor, que quiere ser pastor, pues ¿cómo le voy a llegar a usted? Mire nomás el rostro que tiene. Dile a tu lado, si supieras el potencial que tú tienes en Dios. Juan 8, 31 al 32 dice, con esto vamos a terminar. Lea conmigo. Entonces Jesús dijo a los judíos que habían creído en Él: si ustedes permanecen en mi palabra, serán verdaderamente mis discípulos, conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Libres para qué? Para hacer lo que Dios dice que tú eres. Amén. Esto te desbloqueará, te liberará, te hará capaz de hacer cosas que tú nunca pensaste alguna vez que tuvieras la posibilidad de hacer, o de llegar, o de tener. Cada vez que me planto aquí y que me dan la oportunidad de predicar el Evangelio, yo sé quién soy en Dios, no en orgullo, no en vanidad. Yo sé que soy un instrumento de Dios, útil para bendecir, para restaurar y para dar a conocer el amor de Dios. Yo sé que soy un Jacob en el lugar donde me ponga, lugar donde yo esté, lugar que va a ser bendecido y prosperado, no por mí, sino por lo que Dios va a hacer, porque yo sé quién soy. ¿En dónde lo conocí? En tu luz veo la luz. Mi camino se hace claro cuando alumbras mi destino. Voltea con a tu lado y dile: ¿y tú quién eres? Esto es maravilloso. Tú eres lo que Dios dijo que tú eres, pero muchas etiquetas que el diablo te ha puesto, que la gente te dice y que hasta tú mismo te dices, son los que te han limitado y te han frenado. Por eso cuando tú lees la Biblia, eres libre. Y termino finalmente. Sin la palabra de Dios, nunca hubieses nacido a un nacimiento espiritual. La Biblia dice en Santiago 1:18, por su propia voluntad nos hizo nacer mediante la palabra de verdad. Este nacimiento espiritual es la salvación que viene a través de la palabra de verdad. Sin la palabra de Dios no puedes ser salvo. Sin la palabra de Dios no sabrías que tenías que recibir perdón de pecados. ¿Por qué? Porque ni siquiera sabríamos que hay mandamientos, que al no cumplirlos estamos en pecado. No sabríamos acerca de la muerte de Jesús en la cruz. No sabríamos que teníamos que arrepentirnos. No sabríamos cómo confiar en Él. No sabríamos el propósito de nuestras vidas. No sabríamos nada de lo que necesitamos saber o conocer a Dios. Pero por la Biblia ahora lo sabemos. Segunda de Timoteo 3:15 dice: desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús nuestro. Quiero hacer un llamado y recordarte que la Biblia no nos fue dada para aumentar nuestro conocimiento, nos fue dada para cambiar nuestras vidas. Si tú tienes un anhelo diferente de permitirle a la Biblia que te transforme, quiero que te pongas en pie y tú digas: Señor, voy a leer la Biblia con esta intención, que me transforme a mí. Tengo en la mano el poder que transforma las vidas. Y si he de querer que mi familia cambie, si he de querer que mi paternidad cambie, si he de querer que mis finanzas cambien, si he de querer que el rol que yo desempeño cambie, te voy a pedir que hagas 3 cosas. Y lo primero que te quiero decir es: conócela, apréndela, léela,
Marcos 12:24 dice, Jesús contestó, el error de ustedes es que no conocen las Escrituras. Lo primero que tienes que hacer es conocerla, leerla. Segundo paso, acéptala. Primera de Tesalonicenses 2:13 dice, así que no dejemos de dar gracias a Dios, porque al oír ustedes la palabra de Dios que les predicamos, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, la cual actúa en ustedes, los creyentes. Y tercero, no solo conócela, acéptala, hazla. Juan 3:17 dice, lean conmigo, ahora que saben estas cosas, Dios los bendecirá por hacerlas. De manera tranquila y suave, dile, haz lo que tienes que hacer tú. Así dile de tu lado, haz lo que tienes que hacer tú. ¿Cuántos van a empezar a hacer lo que la Biblia te pide a ti?